El antiguo Egipto, una tierra de pirámides majestuosas, faraones poderosos y misterios más antiguos que el tiempo mismo. Pero lo que de verdad oculta su grandeza son las leyendas y mitos que alimentaron sus creencias. Hoy te llevaré a un viaje por los 10 mitos y leyendas más increíbles de la civilización egipcia. Prepárate para entrar en un mundo donde los dioses caminaban entre mortales y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Mito de Osiris, Isis y Horus. Empezamos con el mito más importante de todos, el drama de poder, venganza y resurrección, protagonizado por Osiris, Isis y Horus. Este es un relato digno de cualquier saga de héroes moderna. Osiris, el benevolente rey de Egipto, fue asesinado por su propio hermano, el malvado Seth. Lo desmembró y esparció sus partes por todo Egipto. Isis, la devota esposa, reunió las partes del cuerpo de Osiris y lo revivió con sus poderes mágicos. Pero eso no fue todo. Isis quedó embarazada y dio a luz a Horus. El joven Horus creció y juró vengar la muerte de su padre. Lo que sigue es una serie de enfrentamientos legendarios entre Horus y Seth, que culminaron en la victoria de Horus, quien no solo reclamó el trono, sino que se convirtió en símbolo de justicia y realeza en Egipto, una leyenda de poder inmortal. La creación según Atum. ¿Cómo surgió el universo según los antiguos egipcios? Entra en escena Atum, el creador. En el principio solo existía Nun, el caos acuoso. De este caos emergió Atum, un dios tan poderoso que no necesitó a nadie más para crear el mundo. Atum, solo en el vacío, escupió o vomitó a Shu, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad. Con esta creación se estableció el orden en el cosmos, separando el cielo de la tierra. A partir de ahí, el ciclo del día y la noche comenzó su curso eterno, tal y como lo conocemos hoy. Una historia que representa la importancia del orden en medio del caos. El juicio de Osiris y la pesada del corazón. Después de la muerte, los antiguos egipcios creían que no era tan fácil simplemente pasar al más allá. Primero, tenías que enfrentarte al juicio de Osiris. En la sala de las dos verdades, el corazón de los difuntos era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, que representaba la verdad y la justicia. Si tu corazón pesaba menos que la pluma, eras digno de entrar al Aru, el paraíso egipcio. Pero si pesaba más, serías devorado por Amid, la devoradora de almas, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. Este mito resalta la obsesión egipcia con la moral y el equilibrio. Cada acción en la vida contaba para asegurar tu lugar en el más allá. La rebelión humana contra Ra y la furia de Sekhmet. En un momento los humanos se rebelaron contra el dios del sol, Ra. Imagina la audacia. Pero Ra, en lugar de castigarlos directamente, envió a su hija Sekhmet para darles una lección. Y vaya lección que fue. Sekhmet, la diosa leona, era imparable. Su furia no conocía límites y pronto comenzó a destruir a la humanidad. La sangre corría por todas partes, tanto que Ra se preocupó por el futuro de la tierra. Así que ideó un plan astuto para detener a Sekhmet. Ra hizo que los humanos derramaran cerveza teñida de rojo para que Sekhmet creyera que era sangre. Ella la bebió hasta emborracharse y su furia se calmó. Así fue como Ra salvó a la humanidad esta vez. La destrucción de la humanidad por Ra. Esta historia también tiene otra versión. Ra estaba tan decepcionado de los humanos que decidió destruirlos a todos. En esta versión del mito, Ra convoca una asamblea divina y decide enviar su venganza sobre la humanidad. Pero, a medida que observaba la destrucción, Ra comenzó a sentirse culpable. No pudo soportar ver la magnitud de lo que había desatado. Conmovido por su propio castigo, detuvo la destrucción y decidió que la humanidad merecía una segunda oportunidad. Este mito destaca el poder absoluto de los dioses, pero también su capacidad para cambiar y mostrar compasión. La historia de Nut, la vaca celeste. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los egipcios explicaban el cielo estrellado? Según ellos, el cielo no era un vacío oscuro, sino el cuerpo de la diosa Nut,
quien lo sostenía como una inmensa vaca celeste. Cada día, Nut tragaba al dios del sol, Ra al atardecer, y lo daba a luz al amanecer. Una representación del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Nut sostenía el universo y sin ella, todo caería en el caos. El mito de Anubis y el embalsamamiento. Anubis es uno de los dioses más reconocibles del antiguo Egipto, y su rol era crucial en la preparación para el más allá. Este dios con cabeza de chacal era el encargado de embalsamar a los muertos, preservando sus cuerpos para el viaje hacia el inframundo. Según la leyenda, Anubis fue quien embalsamó el cuerpo de Osiris después de que su esposa Isis lo reviviera. Este acto no solo permitió que Osiris se convirtiera en el dios del inframundo, sino que también estableció el primer ritual de momificación, que sería esencial para la preservación de los cuerpos de los faraones durante milenios. Los egipcios creían que sin un cuerpo intacto, el alma no podría alcanzar la vida eterna. Por eso, el embalsamamiento era más que un ritual. Era la clave para la inmortalidad. La leyenda de Hathor y la música celestial. Hathor, la diosa del amor, la belleza y la alegría, también es conocida por algo que trae felicidad a todos: la música. En el antiguo Egipto, la música tenía un poder mágico, y Hathor, la diosa que la personificaba, era la encargada de mantener el espíritu alegre. Cuenta la leyenda que, en momentos de desesperación, Hathor descendía del cielo para tocar música y cantar, devolviendo la esperanza y el gozo a los corazones de los mortales. Su música era tan poderosa que podía curar cualquier angustia y unir a las personas en celebración. Hathor no solo traía música y alegría, sino que también representaba el poder sanador del arte y la belleza, recordando a los humanos que, incluso en tiempos oscuros, siempre había lugar para la felicidad. La leyenda de Khepri, el dios escarabajo. El escarabajo es un símbolo sagrado en la cultura egipcia, y detrás de este pequeño insecto se esconde una profunda conexión con el ciclo de la vida. Khepri, el dios escarabajo, era visto como el encargado de mover el sol a través del cielo. Para los egipcios, Khepri representaba el ciclo de renacimiento y renovación. Al igual que un escarabajo que rueda su bola de estiércol, Khepri empujaba el sol a través del cielo cada día, asegurando que la vida continuara y que el ciclo de la creación nunca se detuviera. Este mito es una hermosa metáfora del eterno ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Y Khepri nos recuerda que incluso lo más pequeño puede tener un impacto cósmico. La venganza de Horus sobre Set. Finalmente llegamos al gran clímax de la mitología egipcia, la batalla de Horus contra Set. Después de que Set asesinara a Osiris, su propio hermano, la venganza era inevitable. El joven Horus, hijo de Osiris, creció con una misión: vengar a su padre y restaurar el orden en Egipto. Lo que siguió fue una serie de duelos épicos entre Horus y Set, representando la eterna lucha entre el orden y el caos. En una de estas batallas, Set arrancó uno de los ojos de Horus, pero gracias a la intervención del dios Tot, el ojo fue restaurado. Este ojo, conocido como el ojo de Horus, se convirtió en un poderoso símbolo de protección y sanación en la cultura egipcia. Horus finalmente derrotó a Set, reclamando el trono de Egipto y restaurando el orden. Este mito no solo cuenta una historia épica de venganza, sino que también simboliza el triunfo de la justicia y el equilibrio sobre el caos y la destrucción. Y ahí lo tienes, 10 de los mitos y leyendas más fascinantes del antiguo Egipto. Estas historias no solo nos muestran cómo los antiguos egipcios veían el mundo, sino también sus creencias sobre la vida, la muerte y el orden del universo. Cada mito está lleno de lecciones, de magia y de profundas verdades que han resistido la prueba del tiempo. Si te han sorprendido estos relatos, imagina cuántas más historias nos esperan en esta civilización llena de misterio. ¿Cuál de estos mitos te impresionó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas de la historia humana.